Muy bien. Bueno, quiero presentarles a mi querida amiga Ana Beatriz Suárez. Ana Beatriz es nuestra invitada del día de hoy y ella es la coordinadora de un departamento que se llama Sistemas de Aprendizaje en Prometa. Prometa es una institución que sirve en todo lo que es la capacitación en línea, que tiene su oficina o su sede en Costa Rica, pero realmente sus colaboradores y sus estudiantes están, yo diría, en toda América Latina. Y bueno, tengo el placer de colaborar también con Ana Beatriz en varios procesos y juntas hemos estado llevando adelante unas reformas en Prometa que tiene que ver justamente con el tema del día de hoy. Y por eso le hemos invitado a Ana Beatriz porque hemos trabajado, la verdad, codo a codo en todo este proceso. Así que Ana, bienvenida. Buenas noches. Qué lindo tenerte. Gracias, Ale. Gracias por invitarme y más creo que voy a aprender de todos los que están aquí. Muy bien, permítanme compartir la pantalla. Entonces, este es nuestro tema para esta noche, ¿ok? Diseñar itinerarios de aprendizaje personalizados. Y tal vez quiero comenzar con una muy breve historia. Yo comencé a servir con Go Global Network hace unos 5 años atrás y empecé como estudiante. En ese tiempo, Prometa estaba desarrollando un programa experimental en donde tanto Jonathan como Pamela estaban colaborando, que tenía que ver con este diseño de itinerarios de aprendizaje personalizados. Entonces, cuando yo entré a mi programa de maestría en Prometa, lo que se me dijo es, vas a poder personalizar tu currículum de estudios para que este sea contextual y pueda estar acomodado a tus necesidades de aprendizaje. Y eso a mí me encantó. Y así empecé entonces a aprender sobre todo este tema del aprendizaje personalizado y así me conecté yo con Go Global Network y también con Prometa, ¿no? Y quiero contarles algo, porque capaz que a ustedes les ha pasado que se han sentido parecido. ¿Ustedes alguna vez se han puesto un pantalón, una camisa, que ustedes sienten que les queda así, unos zapatos que ustedes dicen, esto no me entra por ningún lado, ¿verdad? Y está uno apretado, incómodo. ¿Alguna vez se han puesto ropa así? ¿Sí? Sirve, ¿verdad? O sea, que tal vez te cubre, pero uno va incómodo. Ahora, capaz que también les ha pasado algo como esto, más bien es demasiado grande. Y si ustedes ven al caballero de la ilustración que está ahí a la derecha, se tiene que sostener los pantalones porque se le caen, si no. O no sé si alguna vez se han tenido que poner zapatos muy grandes, que uno camina raro. Ahora, antes de yo haber entrado en mi programa de maestría con Prometa, así me sentía yo cuando empezaba un programa de estudios. Sentía o que me quedaba demasiado chico y eso no era lo que necesitaba o que me quedaba demasiado grande. El tema es que aunque lograba un objetivo, porque pues sí aprendía algo, no terminaba de realmente atender mi necesidad. No me quedaba a la medida. Qué rico es cuando uno se pone unos zapatos, un pantalón, una camisa, que vos te lo pones y decís, ay, que esto me queda bien, esto me queda cómodo, esto es lo que yo necesitaba. Entonces, esta idea de estos itinerarios de aprendizaje personalizados, lo que buscan es que podamos quitar esta sensación, ¿verdad? De que este programa de estudios sea en la iglesia, ¿verdad? Un programa discipulado, porque esto se puede aplicar tanto en iglesia local como se puede aplicar en centros de capacitación misionera, universidades, seminarios, quitar esa sensación de esto es medio para mí, pero no del todo. Entonces, si ustedes hicieron la lectura que les mandamos hace unos días atrás, hay una parte muy interesante que me gustaría que podamos conversar también junto con Ana, que tiene que ver sobre este tema de los fundamentos teológicos, porque esta idea de crear estos itinerarios personalizados o a la medida se basa también en un diseño en cómo Dios nos creó. Y dice así, desde una perspectiva teológica, el diseño de itinerarios personalizados encuentra su raíz en la manera en que Dios mismo forma a las personas. Dios no trabaja con moldes.
Cada una de sus creaciones es única y en el desarrollo de la persona trabaja en y con sus circunstancias. El itinerario también se convierte en un medio para descubrir el llamado y la vocación. No solo se trata de adquirir conocimientos, sino de discernir para qué fuimos diseñados por Dios y cómo desarrollarnos en una manera consistente con quienes somos y para qué servimos. Ana, contanos qué te parece a vos esto, ¿verdad? Aún desde el marco de tu experiencia, de lo que has venido trabajando. ¿Cómo has visto que este fundamento teológico se aplica? Bueno, nada más para darles un poco de contexto, yo trabajo en Prometa y Prometa es una institución de educación teológica, ¿verdad? Entonces, digamos que son programas formales, ¿sí? Porque, como Ale mencionó, esto se puede aplicar también a programas no formales o de discipulado. Pero vemos que en nuestro caso cada estudiante viene de diferentes contextos, ¿verdad? E incluso de diferentes etapas de la vida. Tenemos estudiantes recién graduados de la universidad en programas de maestría y tenemos estudiantes que son mayores, ¿verdad? Ya en etapa de abuelos, ya con otras responsabilidades. Entonces, eso los hace tan diferentes, ¿verdad? Una gama, además que estamos en muchos países de Latinoamérica con un contexto tan diferente. Y a eso le sumamos lo que decía el artículo, ¿verdad? La forma en que Dios nos creó, o sea, no solo ya el contexto, no solo la etapa, sino cómo venimos ya diseñados por el Señor en cuestiones de aprendizaje, en cuestiones de gustos, incluso, porque eso viene también de parte de Dios. Entonces, todo eso suma para ser quienes somos integralmente y sí creo que es importantísimo tomarlo en cuenta para poder aprender, ¿verdad? Ujú. Y ustedes saben que yo estaba pensando cuando leía un poco sobre esto también en los ejemplos bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo vemos que Jesús trataba a cada una de las personas con las que se encontró en el camino? Es muy diferente. Pero también pensaba, por ejemplo, en mi caso, en cómo Dios ha tratado en mi vida y cómo Dios ha tratado en la vida de mi esposo, ¿verdad? Y quizás aquellos de ustedes que son casados también pueden pensar un poco en eso, cómo Dios ha trabajado en vos y si ha trabajado en tu esposo de la misma manera o ha sido diferente. Y los que son solteros, quizás en un amigo, en un hermano, ¿verdad? Vemos esas diferencias en el tratar de Dios con nosotros, porque creo que Dios sabe que tenemos diferentes necesidades de aprendizaje y diferentes fortalezas también para encarar el aprendizaje. Entonces, es muy importante, como también decía ahora Ana, que tomemos en cuenta este diseño de Dios y la gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos entonces trasladar esto a un programa, a un sistema que permita tomar en cuenta esas particularidades con las que Dios nos ha diseñado a cada uno? Entonces, hay unos elementos muy importantes que son estos componentes claves que hemos visto que son necesarios cuando se desarrollan itinerarios de aprendizaje personalizados. Lo primero tiene que ver con metas claras y contextualizadas. Y aquellos de ustedes que nos han acompañado en otros webinars probablemente verán algunos elementos aquí que ya hemos mencionado. Y de hecho el primer webinar que dimos tenía que ver con esto, la importancia de poder tener claro el llamado vocacional, hacia dónde me está llevando Dios. ¿Por qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr y por qué? ¿Para qué quiero crecer en eso? El segundo elemento tiene que ver con el desarrollo de las competencias. Y las competencias, aquí estamos hablando por conocimientos, habilidades y actitudes que sean eficaces en contextos reales, ¿verdad? Justamente es pasar de esta idea de, que yo no sé si a ustedes les ha pasado o les pasó alguna vez, terminé mis estudios en la universidad, salí del liceo, del colegio, y resulta que entro a la vida real, laboral, de ministerio y me doy cuenta de que no sé nada, de que tengo que empezar a aprender. Entonces, lo que estamos buscando con el desarrollo de competencias es eliminar eso y que realmente el conocimiento y las habilidades y las actitudes que se desarrollen sean ya eficaces en los contextos reales de servicio. El otro elemento son experiencias de aprendizaje. Esto es más allá que un curso y eso es lo que significa aquí más allá del aula.
tiene que ver también con experiencias de campo, con proyectos, con mentorías, con relaciones los unos con los otros, con servicio, tiene que ver con realmente todo lo que hacemos y cómo esto suma para el aprendizaje. Y finalmente, recursos y apoyos, que es un entorno que permita la experimentación, mentores, materiales pertinentes, ¿verdad? Y voy a tomar de ejemplo tal vez la pequeña anécdota que nos pasó hoy, pero justamente hoy todos entraron con el nombre Pamela Corvino. ¿Por qué? Porque estábamos experimentando algo, viendo cómo algo funcionaba. Y a veces cuando experimentamos, las cosas no salen bien. A veces descubrimos cosas que no sabíamos que nos iban a pasar y a veces quizás no nos salen tan bien y tenemos que rectificar en el cambio. Pero poder contar con un entorno que te permita la experimentación es un componente clave para el aprendizaje. Entonces, Ana, me gustaría saber un poquito también, en tu opinión, ¿qué piensas de estos componentes? ¿Hay alguno en particular que hayas visto que es muy importante? Sí, lo que pasa es que lo que yo observo es que no estamos acostumbrados a estos componentes, ¿verdad? Quizá saltamos directamente en un sistema convencional a lo que son experiencias de aprendizaje directamente que no son dictadas o no son determinadas por tus propias metas ni por las competencias necesarias, sino por alguien más, son impuestas, ¿sí? Entonces, en un sistema tradicional nos saltamos hacia las experiencias de aprendizaje impuestas sin tomar en cuenta las metas y sin tomar en cuenta esos objetivos o esas necesidades que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y me parece sumamente importante este desarrollo de competencias porque cuando hablamos de competencias no nos limitamos solo a conocimiento, sino necesitamos encontrar la manera en que vamos a desarrollarnos en práctica y también podemos ser transformados en nuestro carácter para poder ser competentes en algo. Entonces, importante saber qué es lo que yo voy a lograr, pero también tener esos entornos que vos decías, ¿verdad? Donde lo voy a ir practicando de una vez. No voy a esperar a terminar un programa para saber cómo se practica. Nos decía un estudiante ayer, salí del seminario con estudios en teología y llegué a mi iglesia y yo no sabía qué hacer. ¿Verdad? Entonces, eso es impactante, ¿verdad? Entonces, ir poniendo en práctica e ir viendo una transformación de tu carácter en el camino es también parte de esta personalización de nuestros itinerarios. Ujú. Buenísimo. Ahora, tengo una pregunta para hacerte, Ana. En tu experiencia, en tu opinión, ¿qué fue lo que llevó a una institución como Prometa, que de hecho hace poco estuvimos celebrando los 25 años de esta institución, entonces es una institución que ya tiene su ratito de andar por ahí, a incursionar en la implementación de estos programas de aprendizaje personalizado? ¿Qué crees vos que les animó a entrar en eso? Yo creo que parte de la visión inicial de Prometa tiene que ver con esto y no habíamos sido tan prácticos e intencionales en implementarlo, ¿verdad? Pero una de las visiones de Prometa es poder formar líderes que sean efectivos y relevantes en su contexto con una transformación de carácter. Mucho habíamos visto líderes salidos de seminarios, salidos con maestría, eh, que no cumplían eficazmente o aún con amor su tarea, ¿verdad? Deficientes en muchos aspectos de carácter y yo pensaba, bueno, quizá lo que nos quisimos enfocar inicialmente fue en el estudiante, pero pensándolo mejor, creo que nos quisimos enfocar en la misión de Dios, ¿verdad? Porque es lo más importante, sentar la base de qué es lo que Dios quiere. Y entonces, al pensar en la misión de Dios, pensamos en cómo podemos formar líderes que sean efectivos en su contexto, ¿verdad? Y que sean relevantes y que hayan tenido este aprendizaje integral de que les hablaba, ¿verdad? De que no solo conozcan y sepan, pero para que ese líder sea efectivo, entonces debemos conocerlo como persona, conocer sus características intrínsecas, conocer sus formas de aprendizaje, conocer el contexto y el ministerio y como les decía, incluso la etapa de vida, ¿verdad? Entonces, el tomar en cuenta al estudiante viene derivado de
una práctica efectiva de la misión de Dios, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser parte de esa misión de Dios de manera relevante. Entonces, con ese corazón, ¿verdad? De querer ser efectivos en la misión de Dios, nos vamos a centrar en el estudiante y por eso hemos migrado, ¿verdad? Porque no de cero, sino ya nuestros cursos originales traían eso de poner en práctica en nuestro contexto, pero ahorita todos los programas están muy enfocados o diseñados de esa manera. Qué importante esto que mencionas. Y le quería hacer esta pregunta a Ana Beatriz porque hay una realidad. El hacer un cambio de una metodología en la que hemos venido trabajando, de nuevo, sea en el discipulado en nuestra iglesia, sea en cursos que desarrollamos en nuestros centros de entrenamiento, misioneros, igual iglesia, universidades, seminarios, va a requerir un esfuerzo. Entonces, es importante que tengamos eso claro. En el caso de Prometa, el tema este de la misión de Dios fue lo que les llevó a decir, podríamos ser más efectivos, hagamos el esfuerzo de hacer el cambio. Y ha sido un gran esfuerzo. Y aquí hay varios que también colaboran en Prometa en algunas áreas y no nos dejan mentir, ¿verdad, Ana? Que ha sido bastante el esfuerzo que se ha invertido. Pero también ha sido, creo que, importante el fruto que ese esfuerzo ha producido. Ahora, hablando de ese fruto, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se han visto, verdad, de este cambio, de empezar a desarrollar itinerarios de aprendizaje personalizados? Pero también, ¿cuáles han sido los principales desafíos? Bueno, empiezo por los desafíos que se me vienen a la mente más fácil, ¿verdad? El cambio de filosofía educativa, de pensar que el estudiante es el que va a determinar lo que necesita aprender y no nosotros como institución teológica, ¿verdad? Una filosofía basada en competencias, de educación basada en competencias, hacer ese cambio primero en nosotros, como parte de la institución, como los profesores, como los diseñadores, ¿verdad? Entender que yo no sé todo lo que el estudiante necesita aprender, ¿verdad? Es el estudiante el que conoce o va conociendo sus necesidades. Ese ha sido un desafío. Y también en los estudiantes que entran al programa. ¿Verdad? Venir y pensar que me siento aquí y me van a ir diciendo qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Y cómo lo debo hacer es bastante cómodo. Entonces, salir de esa zona de confort, ¿verdad? Y mover al estudiante y decir, vas a ser participante activo, no solo de establecer tus necesidades, sino la manera en que vas a buscar cumplir esos objetivos de las necesidades de aprendizaje. Y otra cosa entre los desafíos es la autodidaxia, ¿verdad? Que eso significa cómo nosotros llegamos a gestionar nuestro aprendizaje. Eso ha sido difícil porque estamos acostumbrados a ser receptores pasivos de conocimiento. Entonces, pensar en que ahora yo tengo que organizarme en cuestión de recursos, en cuestión de tiempo, en cuestión de dónde voy a buscar esas experiencias de aprendizaje que necesito y que no solo me quedo esperando a que me digan, ¿verdad? Entonces, pensaría yo que la filosofía y la autodidaxia han sido dos de los mayores desafíos. Ahora, en cuanto a resultados, yo creo que podría ceder la palabra aquí a algunos mentores nuestros para que nos vayan contando también. Tenemos poco tiempo de haber iniciado los programas con estos itinerarios, pero ya tenemos ese programa con la cohorte beta que Ale nos contaba, ¿verdad? Que iniciamos también trabajando itinerarios personalizados y Ale nos contaba un poquito de su historia y creo que los resultados o el fruto son más efectivos en el contexto. Al final del camino podría decir que hay más satisfacción, ¿verdad? En decir, estoy haciendo lo que me gusta y aprendí lo que necesitaba para hacer lo que me gusta, ¿verdad? Y ser más efectivos en nuestro contexto, porque al final terminamos con que lo aprendido es lo que necesitamos. En los estudiantes nuevos, digamos que el resultado va a ser un poco más a largo plazo por esta incomodidad que causa eso de ser yo el que tengo que marcar el ritmo, ¿verdad? Pero seguramente al finalizar hay menos frustración en que aprendí cosas que no necesitaba, ¿verdad? Y más satisfacción. Ujú.
Quizá quisiera ampliar tu respuesta agregando un par de elementos. Este, y creo que parte de las cosas que es importante que tomemos en cuenta cuando nosotros implementamos este tipo de itinerarios es, va a haber gente que esto le va a encantar, ¿verdad? Por ejemplo, ese fue mi caso como estudiante. Es más, me gustó tanto que por eso empecé a servir con Go Global, porque quería que otras instituciones tuvieran lo que yo tuve y por ende otros estudiantes. Entonces, habrán personas, como fue mi caso, que esto es lo que estaban esperando, necesitaban un zapato más grande, porque como ponía el ejemplo al inicio, ¿verdad? Siempre sintieron que la camisa les quedaba muy chica en los estudios tradicionales. Pero habrán otros estudiantes, como menciona Ana Beatriz, que esto les va a resultar muy desafiante, porque están acostumbrados toda su vida a estar con este paradigma tradicional que es más cómodo, donde los expertos te dicen qué hacer. Entonces, es algo que si vamos a implementar, de nuevo, sea en nuestra iglesia, en un programa de discipulado, o sea, en una institución, tenemos que tomar en cuenta. Y la otra cosa que quisiera nada más ilustrar de lo que decía Ana con los resultados es, cuando yo entré a estudiar, estaba en un programa que era de desarrollo intercultural ahí en Prometa, pero realmente el contexto en el que yo me iba a desarrollar tenía que ver con educación y gestión de proyectos, ¿verdad? Entonces lo que hice fue enfocarme en eso, en la gestión de proyectos y en la educación, tomando en cuenta un componente intercultural en todo lo que es el desarrollo de sus procesos, ¿verdad? Entonces yo podría decir que soy un testimonio de que realmente, por lo menos para mí, esto de los itinerarios personalizados ha sido tan valioso, ¿verdad? Algo que yo siempre he dicho es que en 3 años aprendí lo que creo que otra persona aprende en 7, 8 años. Y es porque estaba muy enfocado en mis necesidades del contexto y era algo que realmente me apasionaba estudiar. Entonces, no era difícil hacerlo, quería hacerlo, me animaba a hacerlo. Entonces, fue algo muy, muy positivo para mí. Pero sí he visto ese mismo desafío que menciona Ana Beatriz, donde el cambio de paradigma para algunas personas de estudio tradicional a un rol activo puede ser muy desafiante. Y no solamente, ¿verdad? Los estudiantes, sino los que facilitan el proceso. Porque también como facilitadores del proceso tenemos que reencontrar, reimaginar nuestro rol, ¿verdad? Y eso puede ser emocionante, pero también puede ser desafiante porque es cambiar la costumbre, ¿verdad? Y en el caso de algunos, quizá de muchos años. Muy bien, última pregunta que tengo para vos. ¿Le recomendarías a otras iglesias e instituciones emprender este viaje, de hacer este cambio de programas formales, ¿verdad? Unitaria, a programas con itinerarios de aprendizaje personalizado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, sí, para ser breve, pero ¿por qué? En el caso de formación académica o programas formales, creo que es un proceso complejo, que toma tiempo porque implica cambios curriculares, ¿verdad? Implica nueva percepción de roles, como vos decías, pero los resultados son mejores, especialmente cuando trabajamos con personas de diferentes países y de diferentes contextos, ¿verdad? Sabiendo que buscamos la relevancia contextual y ser eficaces. Entonces, para instituciones formales, definitivamente que sí, pero lleva un proceso, ¿verdad? Un proyecto de transición, le llamamos nosotros en Prometa, ¿verdad? De lo que fue a mandarle cada bimestre al estudiante cuáles son los cursos que se abrían y en cuáles se tenía que matricular y cuáles le faltaban, ¿verdad? A decirle al estudiante, sentémonos y evaluemos tus necesidades. Entonces, definitivamente. Y después estaba pensando yo en cuestiones de iglesia y procesos de discipulado. Me imagino que pues muchos acá trabajan eso en sus iglesias locales, ¿verdad? Todos somos parte de la iglesia. Pero yo pensaba, ¿cuán transformador sería que un proceso de discipulado o un programa de discipulado en la iglesia tomara en cuenta esto? Porque por lo general entramos a programas de iglesia local, ¿verdad? En mi caso he vivido cursos de membresía,
¿verdad? Llego de nuevo a la iglesia, entonces en un curso de membresía ya me hacen miembro después de que escucho toda la parte doctrinal de la iglesia y estoy de acuerdo, ¿verdad? Tengo que estar de acuerdo, que si no, no me hacen miembro. O para hacer discípulo, ¿verdad? Con varias organizaciones ahí que llenaba un librito. Y entonces cuando terminaba la última lección, pues yo ya era una discípula de Cristo, cosa que ahora pues entendemos, esto es una transformación de vida y que dura toda la vida, ¿verdad? Entonces pensar, si nos sentáramos en realidad a hacer una reflexión, ¿verdad? Muy significativa de mis necesidades, de aquellas luchas, ¿verdad? Que yo tengo personalmente o que en mi etapa, ¿verdad? De vida, yo como mamá ahora, pues platicábamos con Pamela, ¿verdad? Es una etapa diferente, son luchas diferentes. ¿Qué tengo yo que dejar? Mis pecados, mis luchas, todo va a ser diferente a las de otras personas. No, no me puedo encasillar en un proceso de discipulado igual que el de todos. Entonces, pensar que pudiéramos en comunidad hacer una reflexión profunda para un proceso de discipulado personalizado sería transformador para la iglesia local y para la iglesia de Cristo, porque trabajaríamos aquellas áreas que necesitamos y entonces seríamos edificados unos a otros de diferentes maneras. Así que definitivamente sí. Concuerdo con vos. Como les dije, yo empecé a servir en esto porque para mí fue muy transformador todo el proceso. Y no solo académicamente, sino también como persona. Me di cuenta, les voy a contar una. Me di cuenta, por ejemplo, de que yo soy de las personas que cuando alguien pregunta, yo soy la primera que siempre levanta la mano, ¿verdad? Soy de ese tipo de persona. Y recuerdo que como a mitad más o menos de mis estudios, una de mis compañeras se me acercó y me dijo, Ale, vos sabés que a mí me cuesta mucho hablar después de que vos das tu opinión, porque suelo hablar así como muy firme, ¿verdad? Ya los que me han escuchado, dice, me cuesta mucho hablar después de que vos has dado tu opinión, ¿verdad? Y ella me pidió si por favor podía tratar de no ser siempre la primera, porque así ella se podía animar a hablar, ella una persona un poco más tímida, ¿verdad? Y eso me transformó porque era algo que yo nunca había pensado y nunca nadie me había dicho. Y realmente ha sido algo muy bueno para mi vida. Entonces, creo que a la final, sea dentro de una institución como Prometa o como una institución educativa, o sea dentro de la iglesia local, estos procesos, al trabajar también el componente del carácter, son transformadores y a la final, de una u otra forma, terminan siendo procesos de discipulado. ¿No? Y creo que eso es algo muy valioso, que a la final creo que cada uno de nosotros que sirve en algún área de la capacitación y de la formación de personas desde este ámbito de seguidores de Jesús, a la final eso es lo que buscamos, ¿no? Parecernos más a Cristo. Y yo creo que es un componente muy importante también lo que vos nos acabas de mencionar, Ana. Quisiéramos entonces ahora, como solemos hacerlo, tomar un tiempo para poder compartir en grupos acerca de lo que hemos platicado durante este rato. Entonces, vamos a trabajar en estas dos preguntas. Por favor, tómenle foto a las preguntas que están ahí para que las puedan tener cuando estén en sus grupos pequeños. Pero nos gustaría que podamos conversar acerca de qué maneras vos has visto que los modelos tradicionales de formación ministerial han afectado el discipulado y el desarrollo de la vocación en nuestros contextos, ya sea de iglesia o de instituciones. ¿Cómo han afectado? ¿Ok? Y a la segunda pregunta sería, ¿cuáles pasos prácticos podemos dar para diseñar itinerarios más personalizados que reflejan la manera en cómo Dios trabaja en sus hijos? Entonces, tómenle una foto, por favor, a esta pantalla. Y bueno, voy a dejar de compartir para que Josías nos mande, por favor, a los grupos pequeños. Bueno, buenas noches con todos. Eh, bueno, por mi parte le comentaba que pienso, bueno, yo fui homeschooler desde chiquito
Y en el colegio yo, por la gracia de Dios, logré implementarme en una institución cristiana en la cual yo ya participé de la metodología por competencias, de la metodología autodidacta. Entonces, en sí, mis estudios de colegio o bachillerato, se puede decir que ya que están bien certificados, por decirlo de cierta forma, pero les comentaba que he visto que tanto mi generación, que aunque todavía tienen parte del método tradicional, y generaciones posteriores, van muy distraídas, van muy dispersas en general. He visto, por ejemplo, en la universidad, ahorita estoy en la universidad y compañeros de 20 y pico de años no logran captar la atención, no logran con estas metodologías tradicionales. Y muchas veces algunos profes nos dicen, ustedes no tienen que basarse en una sola metodología de enseñanza. Ustedes deben generar una mezcla para llegar al propósito del aprendizaje. Entonces, eh, personalmente ahorita estoy participando también en la institución donde estudié, tutoreando a unos chiquitos de 11 años y 12 años. Entonces he visto que con ellos es muy diferente la cuestión. Son mega participativos, pero también son bien distraídos. Entonces, el que tú les propongas ¿cómo se llama? Una meta o un producto más que un examen cuantitativo, capta mucho su atención, como que les da ese esfuerzo, esas ganas de querer hacerlo, porque es algo que a ellos les puede gustar y les llama la atención. Entonces, personalmente pienso que la metodología en sí tradicional no va a continuar por mucho, por la capacidad de retención y de tolerancia en general que tiene la generación actual. Eso sería. Muchísimas gracias, Caleb. Ahí para que todos nosotros, ¿verdad? Que le llevamos unos cuantos años a Caleb y que queremos también servir a esta generación de la que él es parte, sumemos, ¿verdad? Para nuestro saco, porque qué importante creo que es que podamos escuchar a estas generaciones a las que también queremos servir, ¿verdad? Entonces, gracias, Caleb, por compartirnos esto. Pame, te dejo con este pequeño cierre. Y como les decía, bueno, Pame les va a explicar un poquito cómo va a funcionar a aquellos de ustedes que quieren quedarse banana, a poder hacerlo un poquito más. Pero Pame, te paso a vos y Gracias, ya te Ale. pongo la diapositiva aquí. Gracias. Veo que todas las madres de niños y también los docentes, que tenemos varios docentes de adolescentes, se agarraban la cabeza con lo que decía Caleb. Gracias, Caleb. Muy cierto, muy desafiante. A todos por sumarse. Gracias a los que están regresando. Gracias a los que por primera vez se han sumado. Em, Voy a hacer como unos pequeños anuncios de cierre y después nos podemos quedar unos minutos más charlando, conversando de lo que fue en cada uno de los grupos de discusión la charla, pero quienes tengan que salir, siéntanse por favor en libertad y tranquilos porque se termina, digamos, la hora. Rapidito nomás. Pedirles que se acerquen al sitio web que es www.goglobalnet.org. Lo que dice ahí en la plantilla como consultorías es que queremos poder ofrecer nuestros servicios de contarles lo que estamos haciendo. Hablábamos un poquito en mi grupo de discusión que somos una organización, Google Network, que nos gusta llevar estas metodologías, esta forma de trabajo a otras organizaciones. Si ustedes están en una organización que se puede beneficiar de esto, les pedimos ahí que se acerquen por la página web o también por el WhatsApp del que les han llegado mensajes hoy, y podemos estar en contacto para ofrecerles materiales, ofrecerles recursos. Únanse al movimiento. Nos gusta decir que Go Global Network es, de la palabra en inglés network, una red de personas, de organizaciones que estamos trabajando para una formación vocacional cada vez más parecida al modelo de Dios, y estamos trabajando en estas cosas que charlamos hoy, de la educación por competencias, de la educación autodirigida, de itinerarios personalizados de formación. Así que chusmen ahí, como decimos en Argentina, el sitio web. Si quieren una consultoría, la primera es gratuita, así que aprovechen y pueden solicitarla. Y si quieren hacerse socios, hay una parte que les permite hacer eso para poder estar en contacto y recibir información. Último, damos el aviso del próximo webinar.
Todos los meses estamos trabajando con una serie de webinars que todos están referidos a estas temáticas, son siempre gratuitos, son siempre 2 que hacemos al mes, que se repite la temática para que cada uno pueda sumarse según su disponibilidad de día y de hora. El mes que viene vamos a trabajar un tema de remozo, de la motivación intrínseca, para que el aprendizaje sea realmente duradero, ¿no? Para el aprendizaje que sea genuino y duradero, que es, me parece algo espectacular, y viendo que cada vez se suman más docentes y profesores a estas instancias, no se pierdan la oportunidad, ya van a recibir por sus correos, por su WhatsApp, la invitación para sumarse. Y ya está, ahí cierro porque son 3 minutos pasaditos de la hora, pero otra vez, muchas gracias a todos por sumarse. Los que tengan que retirarse están súper entendidos y bienvenidos. Gracias, Ana Beatriz. Qué placer tenerte con nosotros, escuchar de tu experiencia, de lo bonito que hablas, además, porque qué cosa linda como hablan ustedes ahí en tu tierra. Pero muchas gracias por tu tiempo, tu disposición, tus ganas de compartir. Justamente es esto lo que queremos en Go Global Network, esta red en la que compartimos recursos con generosidad, con ganas de que podamos ser bendecidos los unos y los otros. Así que bueno, cerramos así como formalmente.